Buenas tardes, bienvenidos al webinar El arbitraje en contrataciones del Estado en época de COVID-19. Contaremos con la presencia de Jackson Gallardo Aguilar, capacitador certificado del OCE, experto en medios de gestión de controversias contractuales, contratación pública y gestión pública. Durante el webinar estaremos realizando algunas preguntas como una encuesta. Al finalizar daremos los resultados y posteriormente realizaremos la ronda de preguntas donde vamos a responder todas sus dudas. Damos pase ahora a Jackson Gallardo Aguilar en el desarrollo del webinar El arbitraje en contrataciones del Estado en épocas del COVID-19. Adelante, Jackson. Buenas tardes a todos. La invitación que la Universidad Continental, la Escuela de Posgrado, realiza para que en estos tiempos que son bastante difíciles a nivel familiar, a nivel local, a nivel nacional, podamos tener un espacio, la oportunidad de conversar sobre temas que se relacionan a la contratación pública y específicamente el arbitraje en esta oportunidad. Quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, los participantes también. Conozco a algunos de los que están en línea, así que veo que va a ser una conversación interesante. La dinámica que nos han propuesto es poder exponer el tema, que como ustedes bien ya advierten es el arbitraje en contrataciones del Estado en esta época difícil de COVID-19. Específicamente vamos a conversar o vamos a hacer algunas reflexiones con relación a los plazos de suspensión que se han dado en la gestión de las actuaciones arbitrales y nos centraremos un poco más en lo pertinente al inicio del plazo para iniciar un arbitraje. Como bien sabemos, se trata de un plazo de caducidad establecido por ley. Bien, para poder abordar este tema, vamos a tener la ayuda de un material, unos PPT, mi presentación, la dejo ahí para que podamos verlo y vamos a dar primero algunos aspectos generales del arbitraje en contrataciones del Estado. Como bien sabemos, la Ley de Contrataciones del Estado ha establecido que todas las controversias que surjan durante la tercera etapa del proceso de contratación, es decir, durante la etapa de la ejecución contractual, sean resueltas a través de alguno de los tres mecanismos de solución de controversias contemplados en el artículo 45 de la Ley de Contratación Pública vigente, que es la Ley 30225 con sus dos modificatorias a través de los decretos legislativos 1341 y 1444. Estos mecanismos de solución de controversias son la conciliación, el arbitraje, que ha sido el más utilizado desde que se emitió la primera ley de contrataciones del Estado por allá en el año 1998, la ley 26850, y el tercer mecanismo de solución de controversias que ha ingresado al marco de la contratación pública es la Junta de Resolución de Disputas, aplicable solo a contratos de ejecución de obra. Vamos a abordar en esta oportunidad al mecanismo de solución de controversias que ha sido más utilizado, el arbitraje. Y para ello debemos recordar algunos temas. ¿Qué materias son objeto o pueden ser objetos de un arbitraje en contrataciones del Estado, en este especial ámbito contractual que se desarrolla en el sector público, en el ámbito público, en el ámbito administrativo? La norma establece claramente que todas las controversias sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato pueden ser sometidas a arbitraje. Hace algunas precisiones. La primera precisión es que cuando la controversia sea sobre la nulidad del contrato, esta materia solo puede ser vista en un arbitraje, es decir, es materia arbitral. Asimismo, la normativa de contrataciones del Estado ha señalado con toda precisión que existen dos situaciones, dos aspectos que se pueden presentar durante la ejecución contractual que no pueden ser objeto jamás de un arbitraje y deben ser necesariamente puestos en competencia del Poder Judicial si es que específicamente el contratista quiere cuestionar estas situaciones. Me estoy refiriendo a la decisión de la entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales. Y, como segundo tema,
la imposibilidad de presentar en un arbitraje pretensiones sobre enriquecimiento sin causa, también llamado enriquecimiento indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra denominación que se coloque a estas pretensiones que deriven de la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, sea por parte de la entidad o de la Contraloría General de la República. Todos temas nunca pueden ser objeto de un arbitraje en el ámbito de las contrataciones del Estado por imperio de la ley. Tal es así que la propia ley, el propio dispositivo normativo, ha establecido que todo pacto en contrario a esta disposición que hemos comentado es nula. Muy bien, ese es el primer aspecto que debemos recordar, tener claro. En palabras sencillas, cualquier controversia que surja durante la ejecución de un contrato sujeto a la normativa de contrataciones del Estado es materia arbitrable, salvo estos dos puntos, la decisión de aprobar o no prestaciones adicionales y las pretensiones que se busquen formular en un arbitraje referido a enriquecimiento sin causa, vinculadas a la aprobación total, falta de aprobación o aprobación parcial de prestaciones adicionales. En ambos casos, sea por parte de la entidad o del contratista. Perdón, por parte de la entidad o de la Contraloría General de la República. Un segundo aspecto que debemos tener también bastante claro, y es el que se relaciona de manera mucho más directa con el tema que hoy deseo compartir con ustedes, es el relacionado a los plazos para iniciar un arbitraje. Bien, la ley 3225, la norma vigente, establece dos tipos de plazos para iniciar un arbitraje: el plazo general y el plazo específico. Empecemos por el plazo específico. Existen determinadas controversias, las que ustedes pueden ver en la diapositiva, donde necesariamente al surgir estas, la parte que quiera cuestionarlas debe iniciar el arbitraje dentro del plazo de 30 días hábiles, es decir, dentro de un plazo específico. ¿Cuáles son esas controversias que obligan a la parte interesada a iniciar un arbitraje en este plazo? Bueno, son las controversias relacionadas a la nulidad del contrato, resolución del contrato, ampliación de plazo, recepción y conformidad, valorizaciones o metrados y liquidación. Si surgiera durante la ejecución contractual alguna de estas situaciones, el arbitraje debe iniciarse dentro del plazo de los 30 días hábiles de haber surgido esta controversia. A eso nos referimos con el plazo de caducidad específico. Si la controversia no se relaciona con ninguna de estas situaciones que acabamos de describir o que se encuentran contempladas en este listado relacionado al plazo de caducidad específico, aplicamos el plazo de caducidad general. ¿Qué nos dice el plazo de caducidad general? Que se puede iniciar un arbitraje antes de que se produzca el pago final. Hay una salvedad para el tema de los vicios ocultos y obligaciones posteriores que deben ser cumplidas durante, en el marco de una contratación, ¿no? Aquí hay unos plazos de responsabilidad propia que tienen los contratistas y a partir de que se vence el plazo máximo de responsabilidad, corre un plazo de 30 días hábiles para iniciar un arbitraje. Bien, esto es respecto al inicio del arbitraje, plazo de caducidad general y plazo de caducidad específico. Otro tema que también debemos tener claro y nos va a ayudar a explorar las posibles soluciones a esta problemática que ha traído el declarado estado de emergencia sanitaria a nivel nacional, es tener presente cuál es el orden de preferencia normativa que debe ser utilizado para resolver las controversias y que debe ser utilizado también para poder regular las reglas del proceso arbitral. Veamos el primer aspecto. ¿Qué reglas o qué marcos normativos deben ser considerados de manera obligatoria y en este orden para resolver el fondo de la controversia? En primer lugar, la Constitución. En segundo, la Ley de Contrataciones del Estado. A continuación, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Si la solución al problema, al fondo de la controversia, no se encuentra en estas normas, debemos acudir de manera supletoria
a normas de derecho público y finalmente a normas de derecho privado. Cuando hablamos de normas de derecho privado, nos estamos refiriendo por antonomasia al Código Civil. Esto para resolver el fondo de la controversia. ¿Cuál es el marco normativo que debemos tener presente para desarrollar el proceso arbitral o procedimiento arbitral? En principio, aplicar las reglas contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado. Luego, las contempladas en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y en este punto aparece una encuesta que me gustaría que la puedan ir contestando. ¿Conoce los plazos para presentar la solicitud de arbitraje? ¿O para iniciar un arbitraje? Me comentan que al final de la sesión vamos a tener un resultado de estas preguntas que se están lanzando a cada uno de ustedes. Pueden estar dando clic sobre el sí o sobre no. Muy bien, hay 15 participantes que aún no responden. Los invito a que puedan responder estas pequeñas preguntas para conocerlos un poco mejor. Bien, como les iba comentando, hay un orden de preferencia normativa que debe ser aplicado a efectos de regular el procedimiento arbitral. Primero, utilizamos las reglas contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, específicamente artículo 45 de la ley. A continuación, las reglas que complementan estos dispositivos legales contempladas en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y finalmente, de manera supletoria, utilizamos la ley de la materia. ¿Cuál es la ley de la materia respecto a las reglas para poder llevar a cabo el procedimiento arbitral? Pues es el decreto legislativo 1071, decreto legislativo que norma el arbitraje o comúnmente denominada la ley de arbitraje. Muy bien, con este marco normativo, controversias que pueden ser vistas en un arbitraje, los plazos que existen en un arbitraje y 3, el orden de preferencia normativa para regular o para solucionar el fondo de la controversia en un arbitraje o regular el procedimiento arbitral, vamos a entrar a revisar las normas que han sido emitidas en este periodo de emergencia sanitaria nacional y preguntarnos si esta normativa soluciona o permite responder a la interrogante de qué sucede con los plazos procesales cuando un arbitraje ya está en curso y qué debe suceder o qué pasa con el plazo de caducidad cuando sabemos que el aislamiento y la inmovilización social ha dado o viene desarrollándose desde el día 16 de marzo del presente año. ¿Es posible iniciar un arbitraje? ¿Es posible suspender los plazos procesales como efectivamente se han hecho? Son las preguntas que planteamos y que buscamos responder en esta oportunidad. En esa línea, sigamos con lo siguiente. El decreto de urgencia 25, que fue publicado el 11 de marzo del presente año, a través de este decreto de urgencia se dictaron medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al COVID-19. Este decreto de urgencia fue desarrollado, fue especificado, fue precisado a través del Decreto Supremo 08-2020 del sector salud, que declaró en estado de emergencia sanitaria a nivel nacional al territorio peruano por el plazo de 9 días calendario. Se encuentra vigente este decreto supremo. En estas dos normas no se han incorporado no se incorporaron disposiciones directamente relacionadas a la suspensión de plazos procesales ni procedimentales. Siguiendo con la revisión, advertimos que el día 15 de marzo, 4 días después de las normas antes señaladas, se dictó el decreto de urgencia 2620, donde se establecieron diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19. En esta norma, como veremos a continuación,
sí se incorpora por primera vez una mención a la suspensión de plazos, pero en procedimientos administrativos. El Decreto Supremo 044/2020, que ha sido modificado en 2 oportunidades, establece de manera taxativa el aislamiento social obligatorio por un periodo inicial de 15 días. Muy bien, ¿qué nos trae la segunda disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 2026? Como ya adelantábamos, establece que de manera excepcional se declare la suspensión por 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de ese decreto de urgencia, el 026/2020, del cómputo de los plazos. Ya por primera vez, las normas específicas de emergencia sanitaria nos incorporan este tema de suspensión de plazos, del cómputo de suspensión de plazos. ¿Pero para qué tipos de situaciones? Para procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo y negativo que se encuentren en trámite, en excepción de aquellos que cuenten con un pronunciamiento de la autoridad pendiente de notificación. Específicamente, como ustedes pueden ver, este dispositivo normativo legal establece la suspensión de plazos, del cómputo de plazos, pero solamente para la tramitación de procedimientos administrativos. Ergo, llegamos a la conclusión de que este dispositivo no sería aplicable o no sería la norma que sustente o que justifique, legalmente hablando, la suspensión de plazos en procedimientos arbitrales, dado que, como bien sabemos, un procedimiento arbitral no es un procedimiento administrativo. En esa línea, también advertimos la siguiente disposición en la misma segunda disposición complementaria final del Decreto de Urgencia 2620, pero en el numeral 5, el cual establece lo siguiente: en el marco del estado de emergencia declarado mediante el Decreto Supremo 08/2020 Salud, el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos disponen la suspensión de los plazos procesales y procedimentales. Bien, vemos que de manera taxativa el decreto de urgencia dispone que el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos deben disponer la suspensión de plazos procesales, preceptivo, obligatorio. ¿Con qué finalidad? A fin de no perjudicar a los ciudadanos, así como las funciones que dichas entidades ejercen. Nos queda claro que el dispositivo en comentario, objeto del presente comentario, contempla de manera expresa la obligación de suspender plazos procesales del Poder Judicial. Sin embargo, no se dice lo mismo con relación a otros órganos que también ejercen función jurisdiccional, específicamente el arbitraje. La pregunta es, ¿este dispositivo normativo tuvo como objetivo, tuvo como razón de ser, más allá de su literalidad, disponer la suspensión de plazos procesales a efectos de no enervar o de no perjudicar el derecho de acción que tenían las partes para cuestionar situaciones que podrían vulnerar sus derechos? En otras palabras, este dispositivo normativo en realidad lo que buscó era evitar que los justiciables o las personas que necesitaban iniciar alguna acción jurisdiccional se vean perjudicadas por la imposibilidad de recurrir al órgano jurisdiccional, de, de impactar de manera negativa en los plazos de caducidad o de prescripción que tenían para iniciar esas acciones jurisdiccionales. Hubiera sido bastante provechoso que en esta segunda disposición complementaria final expresamente se hable no solo del Poder Judicial, sino de cualquier otro órgano jurisdiccional, o expresamente hablar del arbitraje, hasta del fuero militar, que, como sabemos, según el artículo 139 de la Constitución, forman parte del MA de Administración de Justicia con naturaleza jurisdiccional, tal como el Tribunal Constitucional lo ha declarado de manera muy clara
en diferentes sentencias emitidas. Bien, en este momento ha aparecido otra pregunta para poder conocerlos un poco más. ¿Cómo se puede resolver la discrepancia sobre la ejecución contractual? O en otras palabras, ¿qué mecanismos de solución de controversias existe en la normativa de contrataciones del Estado para solucionar controversias que se presentan durante la ejecución contractual? ¿Ok? Pueden ir respondiendo. Muy bien. Y continuamos entonces con estas ideas. El decreto de urgencia 029/2020, donde se dictan medidas complementarias para financiar a las micro y pequeñas empresas y se dispusieron otras medidas para reducir el impacto del COVID-19 en la economía peruana, publicado el 20 de marzo del 2020, sí contempló un artículo bastante interesante relacionado a la suspensión de plazos en procedimientos en el sector público. ¿Qué estableció esta norma? Esta norma, que fue aprobada por el decreto de urgencia 029, norma con rango legal, declaró la suspensión por 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de publicado este decreto de urgencia, 21 de marzo, del cómputo de los plazos de inicio. Miren lo interesante, los aspectos que abarca: cómputo de los plazos de inicio y de tramitación, proceso sin que todavía no se encuentra en curso, y tramitación, proceso que ya se encuentra o procedimiento que ya se encuentra en curso. ¿De qué temas? De procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole. Interesante abordar el alcance de este segundo tipo de procedimientos, que no son procedimientos administrativos, sino son procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales que se encuentren sujetos a plazo. Como vemos, este dispositivo de rango legal sí establece la suspensión del cómputo de plazos de inicio de tramitación de procedimientos administrativos y de cualquier otro procedimiento, incluso los regulados por normas especiales. Si revisamos con detenimiento el artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado, al arbitraje se le cataloga como un procedimiento arbitral. En ese sentido, y este procedimiento arbitral se encuentra regulado por una ley especial, la Ley de Contrataciones del Estado. Podríamos decir que el artículo 28 de este decreto de urgencia 029, al referirse a procedimientos de cualquier índole, está aludiendo también a un procedimiento arbitral en contrataciones del Estado. En principio, podríamos dar respuesta afirmativa a ello. Ahora, aquí viene el punto que me gustaría también poner en su consideración y poner de manifiesto. Estos procedimientos administrativos y procedimientos de cualquier índole en donde se aplica esta suspensión del cómputo de plazos son aquellos que se tramitan en entidades del sector público. Pregunta: ¿los arbitrajes en contrataciones del Estado se tramitan en entidades del sector público? Bueno, podríamos pensar, por ejemplo, en el OCE, que está a cargo del Sistema Nacional de Arbitraje. Es el caso de un procedimiento arbitral que sí se tramita en una entidad del sector público. Podemos pensar también en el caso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Arbitra Perú, donde también se encuentran en curso
pueden iniciarse arbitrajes que se tramitan, valga la redundancia, en entidades del sector público. Podríamos decir que esta norma daría cobertura legal a la suspensión de inicio de procesos o de procedimientos arbitrales que se vayan a iniciar o que se estén tramitando, pero solo en entidades del sector público, siguiendo la literalidad de la norma. Pero la pregunta que surge es la siguiente: ¿y qué pasa con esos arbitrajes que deben ser iniciados, o qué pasa con el cómputo del plazo de caducidad de aquellos arbitrajes que deben ser iniciados en instituciones arbitrales privadas o en los arbitrajes ad hoc, donde bien sabemos que el arbitraje se inicia presentando una solicitud a la entidad que a la fecha tiene suspendidas sus actividades? ¿Cómo superamos este escollo? Bien, recordemos que en la Ley de Contrataciones del Estado, la norma especial, no existe una regulación específica sobre la suspensión de plazos procesales ni del plazo de caducidad para iniciar un arbitraje. En ese sentido, debemos acudir, recordemos el orden de preferencia normativa, a marcos normativos supletorios para poder determinar la suspensión de plazos procesales. Pues podríamos aplicar de manera supletoria la ley de arbitraje y acudir al artículo 34 de la ley de arbitraje, donde se establece que las partes pueden determinar libremente las reglas que sujetan o que eh, se sujete el tribunal arbitral para llevar a cabo las actuaciones que correspondan en este proceso. Falta de acuerdo o no reglamento arbitral aplicable, el tribunal arbitral decidirá las reglas que considere más apropiadas, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Como bien sabemos, diferentes instituciones arbitrales a nivel nacional han emitido comunicados señalando o poniendo en conocimiento de las partes usuarios que los plazos procesales de aquellos arbitrajes en curso se encuentran suspendidos por el tiempo que dure este aislamiento social obligatorio, salvo que exista pacto en contrario. En ese sentido, esta disposición que muchas instituciones arbitrales han adoptado, pues tendría sustento, es razonable con la situación dada. En principio, si las partes no cuestionan este comunicado, esta decisión que ha tomado la institución arbitral, pues se entendería que las partes están aceptando esta suspensión. La suspensión no podría operar si es que no existe un acuerdo de las partes sobre el particular o existe un cuestionamiento sobre esta decisión o este comunicado que ha emitido la institución. En ese sentido, las partes podrían suspender o podrían levantar la suspensión de los plazos procesales que a fecha existen en diferentes instituciones arbitrales, siempre y cuando se habilite una forma idónea a efectos de notificar las actuaciones que se desarrollen durante el curso del proceso arbitral. Caso contrario, pues, si la notificación fuera solamente física, nos encontraríamos frente a un problema sobre el particular a fin de poder continuar o poder gestionar el arbitraje. Un segundo punto que también nos llama la atención y nos llama a reflexión es lo siguiente, que muchas instituciones arbitrales, con la finalidad de evitar que las partes se perjudiquen en el plazo de caducidad que poseen para iniciar un arbitraje dentro del plazo de los 30 días, si es que la controversia se refiere a alguna de las contempladas en el listado para sujeto al plazo de caducidad específico que hemos visto, han habilitado la posibilidad de presentar las solicitudes arbitrales o presentar las demandas arbitrales. Estoy pensando en este último caso en el Sistema Nacional de Arbitraje del OCE, donde el arbitraje se inicia no con una solicitud, sino con una demanda. Se ha habilitado la posibilidad de presentar estos documentos de inicio de arbitraje a través de un correo electrónico. Pero la pregunta es, ¿qué sucedería si el reglamento arbitral
no contempla la posibilidad de iniciar un arbitraje a través de correo electrónico, sino de manera física. Nos encontraríamos frente a una situación que estaría vulnerando las reglas del proceso, justificaría la situación actual del estado de emergencia y el aislamiento al obligatorio, la decisión de habilitar una vía distinta a la que normalmente se encuentra contemplada en el reglamento arbitral, que es la física, habilitar el correo electrónico para poder presentar los documentos de inicio de un arbitraje. Bien, son temas que debemos ver. Como hemos advertido hace un momento, las normas que han sido dictadas durante este periodo del estado de emergencia, específicamente el decreto de urgencia 026 y el decreto de urgencia 029, han contemplado suspensión de procedimientos administrativos no arbitrales o procedimientos de cualquier índole, que podría incluir el procedimiento arbitral, pero solo de aquellos tramitados en entidades públicas. Cosa distinta se entendería si el decreto de urgencia 029 hubiera contemplado en su redacción, en lugar de decir en entidades públicas, ante entidades públicas, podría coberturar el tema del arbitraje ad hoc. Pero bueno, la norma no es muy clara para dar un sustento normativo evidente que permita suspender el inicio del plazo o que permita suspender el plazo de caducidad para iniciar un arbitraje en instituciones arbitrales privadas o en arbitrajes ad hoc. En ese sentido, eh, la pregunta ¿es posible o existe alguna norma jurídica que permita justificar o permita disponer la suspensión de un plazo de caducidad? Como no existe una regulación explícita en las normas de la materia, ley de contrataciones del Estado, reglamento de la ley de contrataciones del Estado, y tampoco existiría una habilitación expresa en normas de derecho público, entiendas el decreto de urgencia 026, decreto de urgencia 029 o algún otro, pues debemos recurrir dentro de la pirámide normativa que hemos esbozado, que hemos recordado al inicio de esta conversación, que también resulta aplicar el Código Civil. En ese sentido, para poder determinar si existiría la posibilidad de suspender el plazo de caducidad, soy de la opinión que debemos recurrir al Código Civil y analizar qué disposiciones contiene sobre el instituto caducidad. Y podemos verificar en el Código Civil que la caducidad extingue el derecho, eso lo sabemos por doctrina, en este caso, en el caso del arbitraje en contrataciones del Estado, el derecho que se estaría extinguiendo es el de cuestionar un acto contractual iniciando el arbitraje respectivo, y también extingue la acción, que en el caso del arbitraje en contrataciones del Estado estaría representado por la presentación efectiva de la solicitud de arbitraje o de la demanda arbitral que nos permite iniciar este arbitraje. ¿Qué otro tema debemos tener en consideración? Que el plazo de caducidad solo lo fija la ley, sin admitir pacto en contrario. En ese sentido, un plazo de caducidad distinto o alguna habilitación para suspender el plazo de caducidad para iniciar un arbitraje en contrataciones del Estado regulado por una norma que no sea de rango legal, pues difícilmente podría soportar un análisis de aplicación jurídica para sustentar la suspensión. ¿Qué más debemos recordar? Que la caducidad no admite inducción ni suspensión, en principio, salvo lo establecido o salvo que se presente la causal establecida en el artículo 1994, inciso 8 del mismo Código Civil, que se refiere a la imposibilidad de reclamar el derecho ante un tribunal peruano. En ese sentido, el Código Civil contempla como excepción a la no interrupción ni suspensión del plazo de caducidad la imposibilidad que tenga una de las partes que busca ejercer su derecho de acción
de reclamar su derecho sustantivo, su derecho de fondo, ante un tribunal peruano. La pregunta es, ¿el estado de emergencia actualmente declarado, el aislamiento social obligatorio, pide transitar físicamente o que impide una presentación física de los documentos para iniciar un arbitraje, estaría configurando la causal de impedimento de reclamar ante el órgano jurisdiccional que la Ley de Contrataciones del Estado ha establecido como exclusivo para solucionar controversias que se presenten en el ámbito de las contrataciones del Estado? Podríamos decir que este estado de emergencia constituye un impedimento para iniciar un arbitraje de la forma en que se encuentran estipuladas o se encuentra estipulada en los reglamentos arbitrales, o constituye un impedimento para presentar una solicitud ad hoc. Recordemos que la norma de contratación del Estado, el reglamento específicamente de la Ley de Contrataciones del Estado, establece que un arbitraje ad hoc se inicia con una solicitud de arbitraje escrita, que se notifica en el último domicilio contra, que básicamente es físico. Esta situación que estamos viviendo constituye esta causal de impedimento de reclamar el derecho ante un órgano jurisdiccional competente establecido por ley, como serían los árbitros. Recordemos que eh, cuando hablamos de un tribunal peruano, no solamente utilizando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no solamente debemos circunscribirnos a los órganos del Poder Judicial, sino a los otros órganos que forman parte del sistema de administración de justicia, llámese, de acuerdo al artículo 139 de la Constitución, llámese jurisdicción militar, jurisdicción arbitral. Bien, la caducidad, recordemos también, puede ser declarada de oficio o a petición de parte. En ese sentido, como habíamos ya adelantado, ¿no? La declaración del estado de emergencia sanitaria nacional dispuesta por el Poder Ejecutivo, específicamente la medida de aislamiento social obligatorio, constituye una situación que impide acceder a un tribunal peruano, o en otras palabras, constituye un impedimento a acceder al órgano jurisdiccional que por ley de contrataciones del Estado se establece como el competente para resolver las controversias de manera definitiva. Muy bien, ha aparecido otra pregunta, rápida respuesta. ¿Sabes cómo iniciar un arbitraje ad hoc institucional? ¿En qué casos, bajo qué supuestos, bajo qué reglas debes iniciar un arbitraje ad hoc y bajo qué situaciones debes iniciar un arbitraje ad hoc para cuestionar de manera oportuna y adecuada alguna decisión tomada por la entidad o el contratista? Es la pregunta que se está desarrollando, que se está formulando en este momento. Bien, pueden seguir contestando. Al final se van a dar los resultados, me informan nuestros amigos de la Universidad Continental. Solo les diré algo con relación a esa pregunta. La respuesta es, se puede reducir a una sola palabra. Muy bien, sigamos entonces. Ahora, existe, debo comentarles algo al siguiente,
Debo comentar algo al respecto. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2003 donde el Tribunal Constitucional consideró que la huelga o el impedimento real de acceder a un tribunal del Poder Judicial representaba o configuraba la excepción configurada en el inciso 8 del artículo 1994 del Código Civil. Entonces, para el Tribunal Constitucional, el hecho de que exista huelga que impida presentar físicamente una demanda ante el Poder Judicial, eh, pues configura la causal de imposibilidad de reclamar el derecho de un tribunal peruano, configurada o señalada en el artículo 1994, inciso 8 del Código Civil, lo que trae como consecuencia la suspensión del plazo de caducidad. Tenemos esto como un antecedente. Asimismo, he tenido la oportunidad de revisar y de ver que algunas casaciones han tomado este criterio. Por ejemplo, tenemos la casación 12232-2016 Lima, donde tomando este criterio señalado por el Tribunal Constitucional en el año 2003, se establece que para el cómputo de los plazos de caducidad solo se debe tener en cuenta los días hábiles, no debiendo tomarse en cuenta o en consideración los días de falta de funcionamiento del Poder Judicial. Haciendo una interpretación analógica al arbitraje en contrataciones del Estado, podríamos decir que el cómputo del plazo de caducidad o para el cómputo del plazo de caducidad solo se deben tomar en consideración aquellos días en que efectivamente la parte interesada pudo hacer valer su derecho de iniciar un arbitraje. ¿Qué más hemos encontrado? Hemos encontrado una casación, la casación 4408-2015, donde en el marco de un cuestionamiento, un despido arbitrario, ámbito laboral, se suspende el plazo de caducidad para demandar si es que no hubo despacho judicial por huelga. Y hay otra casación laboral, la 583-2014, Moquegua, donde se establece o donde la Sala Suprema considera que el supuesto de impedimento para reclamar el derecho ante un tribunal peruano está referido o se configura en el caso que exista una imposibilidad de recurrir al juez peruano por motivos extremos que impidan el funcionamiento del órgano jurisdiccional, sea por caso fortuito o fuerza mayor. Teniendo en consideración estos antecedentes o estas casaciones, podríamos concluir de que la situación, el estado de emergencia que actualmente nos aqueja, constituiría un caso fortuito o fuerza mayor que impide a la parte que quiera reclamar o quiere cuestionar un tema a través del arbitraje, pues constituiría una causal que le impide iniciar un arbitraje a efectos de cuestionar o salvaguardar su derecho. Por lo tanto, se estaría configurando la causal de suspensión del plazo de caducidad, el cual se retomará una vez que este estado de emergencia, la cuarentena específicamente, pueda ser levantada. En ese sentido, podemos llegar a una conclusión que corresponderá a los árbitros finalmente determinar si operó o no la suspensión del plazo de caducidad para iniciar un arbitraje, y esto en atención al principio del competence que rige en el arbitraje en contrataciones del Estado. Bajo este esquema, bajo estas consideraciones, puedo concluir lo siguiente. No existe una disposición específica en la ley de la materia, ley de contrataciones del Estado y su reglamento, con relación a la suspensión de plazos para iniciar un arbitraje o plazos para suspender las actuaciones arbitrales en un proceso arbitral ya en curso. Segundo, al no existir estas disposiciones en estas normas específicas, debemos recurrir a normas de derecho
de derecho público. Y estas normas de derecho público emitidas, en principio, en este estado de emergencia, son básicamente el decreto legislativo 2620 y el decreto de urgencia 2620 y el decreto de urgencia 2920, donde también hemos advertido de que no existiría de manera clara una habilitación legal suspender los plazos de caducidad para iniciar un arbitraje, los plazos para suspender actuaciones arbitrales en todos los arbitrajes a nivel nacional, arbitrajes institucionales que se lleven a cabo básicamente en entidades privadas o instituciones privadas, o los arbitrajes ad hoc. Para poder superar la situación, considero que este estado de emergencia sí constituye la causal contemplada en el inciso 8 del artículo 1990 del Código Civil para suspender el plazo de caducidad y, por lo tanto, permitir que aquellos documentos que inician un arbitraje fuera de los 30 días establecidos en la norma de contrataciones del Estado como plazo de caducidad específico, o después, eventualmente, de efectuado el pago como plazo de caducidad general, puedan ser resueltos de manera oportuna, siempre y cuando, en estricto, el plazo de caducidad, es decir, los 30 días o el pago, se realizó dentro de este periodo de cuarentena. Bien, estas son algunas de las reflexiones que compartir con ustedes sobre el particular. Les agradezco y creo que se apertura una rueda de preguntas. Sí, ahora pasamos a la rueda de preguntas. Si hubieran preguntas, podemos conversar o algunos puntos de vista. Estimados participantes, si tienen alguna duda o consulta, lo pueden publicar en el chat para que nuestro docente Jackson pueda responder. Lo que he querido compartir en esta ocasión son algunas reflexiones con relación a este tema específico de la suspensión de los plazos, tanto en arbitrajes ya iniciados como en arbitrajes por ser iniciados. Taxativamente hablando, del plazo de caducidad para iniciar un arbitraje. A ver, Cristina, nos pregunta, ¿qué pasa con las actuaciones en marcha? Es decir, ya ha iniciado el proceso con anterioridad al estado de emergencia. Bueno, las instituciones arbitrales han señalado, salvo pacto en contrario, que todos los plazos dictados en el marco de un proceso arbitral ya en curso se encuentran suspendidos hasta que se levante este estado de emergencia, específicamente del aislamiento social obligatorio que ha dispuesto el gobierno. Así que hasta el día 26 pues se encontrarían suspendidos todos los plazos que se han otorgado en el marco de arbitrajes en curso. ¿Alguna otra pregunta? En conclusión, muy a pesar de poder aplicar supuestamente la suspensión del plazo, a ver, nos pregunta John Vargas, en conclusión, a pesar de poder aplicar supletoriamente la suspensión del plazo de caducidad en el Código Civil, quien define será él o los árbitros a cargo, sí, así es. Desde mi punto de vista, quienes tendrán la última palabra respecto a determinar si operó o no la suspensión del plazo de caducidad para iniciar un arbitraje serán los árbitros. Ahora, siguiendo la línea establecida en el Código Civil, que es de aplicación supletoria en este caso, este pronunciamiento será de oficio o a pedido de parte. ¿Bien? Es lo que puedo decir al respecto. José Antonio Sánchez, ¿qué nos dice? Claro, eso señalan las instituciones arbitrales, pero el plazo no es de las partes deciden sobre el plazo. Aquí no habría una contradicción, efectivamente. Las instituciones arbitrales, en virtud de lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Arbitraje, y en atención a la coyuntura bastante especial
que surge en el país en atención a la pandemia, coronavirus o COVID-19, han establecido, en principio con buen criterio, la suspensión de los plazos procesales. Sin embargo, el poder aplicar esta decisión tomada por las instituciones siempre se encuentra sujeta a la salvedad que las partes puedan realizar. En ese sentido, si las partes no están de acuerdo o si una de las partes cuestiona esa decisión, pues el arbitraje debería continuar con su tramitación, como está sucediendo actualmente en unas instituciones arbitrales. Las partes se han puesto de acuerdo para levantar la suspensión en varios procesos que se encuentran en curso y así continuar con la gestión del proceso. Samuel Alvarado nos dice lo siguiente: creía haber leído en un comunicado del OCE, espero lo confirme o lo desmienta, que se había habilitado un buzón de recepción de demandas de arbitraje. Sí, efectivamente, el OCE, así como diferentes instituciones arbitrales, han habilitado la posibilidad de iniciar un arbitraje, no de manera física, como era la manera tradicional o la manera común en que se iniciaban o se presentaba una demanda o una solicitud de arbitraje. Ahora se puede hacer por correo electrónico. Sin embargo, la pregunta es, ¿esta habilitación, si no se encuentra contemplada en el reglamento arbitral, resulta válida? ¿Puede ser cuestionada? Es el tema que también debemos mirar en su oportunidad. Giovanni nos dice lo siguiente: doctor Gallardo, tratándose de arbitrajes institucionales, las partes pueden acudir a cualquier centro de arbitraje porque no se tiene un listado de centros de arbitraje. Así es, efectivamente, a la fecha, de acuerdo a lo establecido en la última modificación a la Ley de Contrataciones del Estado, establecida por el Decreto Legislativo 1444, se puede iniciar un arbitraje institucional ante cualquier institución arbitral, dado que no hay instituciones autorizadas, ni más aún, la ley no exige que existan instituciones, ya no contempla la acreditación de instituciones arbitrales. John nos dice lo siguiente: si en caso él o los árbitros no deciden acoger, ¿cuál sería la siguiente vía para hacer valer este plazo de caducidad, ya que se tiene claro que actualmente no puede hacer nada por las restricciones que se tiene? Bueno, habría que evaluar la posibilidad de si esa decisión de alguna manera se encuadra en alguna de las causales para solicitar la anulación del laudo establecidas en el artículo 63 de la Ley de Arbitraje. Si las partes han acordado un arbitraje electrónico, nos dice José Antonio Sánchez, se suspenden los plazos, pues entiendo que al existir la vía idónea para efectuar las notificaciones y teniendo este proceso arbitral, la anuencia de las partes porque se han establecido un arbitraje electrónico, pues entendería que los plazos no se suspenden y continuaríamos con el mismo. Samuel Alvarado Romero nos dice lo siguiente: los costos y gastos en esta época de inmovilización deben ser cargados en una ampliación de demanda. La respuesta a ese interrogante va a depender de la evaluación, del análisis que cada parte realice y dependiendo de ello, pues decidir solicitar una ampliación de los costos y gastos en la oportunidad de vida, si así se estimara conveniente. Muy bien, no sé si hay más preguntas. Tenemos la última pregunta de Samuel Alvarado Romero. ¿Los costos y gastos en esta época de inmovilización deben ser cargados en una ampliación de demanda? Sí, lo puede contestar diciendo que va a depender de la parte que quiera cuestionar o incorporar esta acumulación de pretensión en el arbitraje. Va a depender de la evaluación de la decisión que tomen, pero sí es posible hacerlo. Ok, si no hay alguna pregunta adicional, para mí ha sido grato compartir estas reflexiones sobre este tema en particular que no ha sido regulado de manera clara, de manera palpable, a pesar de que considero que puede ser posible hacerlo, ¿no? Muchas gracias, profesor Jackson Gallardo. Les agradecemos a todos haberse conectado a nuestro webinar. Les recordamos que vamos a enviar certificaciones digitales a quienes completen la encuesta que acabo de colocar en el chat.
y se enviará los certificados dentro de 30 días calendario. Vamos a enviar también la grabación del webinar a todas las personas que se registraron. Muchas gracias. Y los invitamos a conocer más sobre nuestro programa de especialización en contrataciones del Estado, el cual iniciará muy próximamente. Bien, yo les agradezco por su tiempo y sería una buena oportunidad de poder participar en este programa de especialización en contrataciones del Estado, donde vamos a poder estudiar todas las actuaciones, las gestiones, los procedimientos que se realizan en cada una de las 3 etapas del proceso de contratación: actuaciones preparatorias, la fase selectiva, ejecución contractual y los mecanismos de solución de controversias que contempla la normativa de contrataciones tanto en la fase selectiva, recurso de apelación, como durante la fase de ejecución contractual. Nos estamos refiriendo a la conciliación, al arbitraje y a la junta de resolución de disputas. Bien, quedo a ustedes para cualquier oportunidad y adelante, y sigamos las instrucciones que nos dé el gobierno y apoyémonos siempre para salir adelante de esta situación crítica que nos va a hacer un país mejor. Muchas gracias y buenas tardes a todos.